Buenas tardes, queridos amigos. No sé si buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de el momento del día en que escuchen este programita. Pero bueno, eh, la finalidad de este programa es un poquito, me puse a estudiar de qué se trata el tan mentado DNU, decreto de necesidad de urgencia que instrumentó ni bien asumió el presidente nuevo de la Argentina con su gobierno libertario, ¿no es cierto? Bueno, entonces me puse a estudiar. Por supuesto, la Argentina tiene una economía mixta, es decir, se sustenta o se basa en la propiedad privada y tiene empresas que son del Estado y empresas que son privadas. Eso es una economía mixta, una forma de vivir mixta, lo mismo que la salud. Tenés la salud privada, las clínicas, los sanatorios, y la salud pública en los hospitales para la gente que no tiene recursos. El estilo es muy parecida a la organización francesa en sus orígenes. Por supuesto, yo creo que la caída de este sistema se debe a una caída moral. Cuando no hay cumplimiento de la palabra, no hay cultivo de la verdad, de la honestidad, en una sociedad se cae cualquiera sea el sistema que haya, ¿no es cierto? Pero yo creo que el sistema político, la política argentina, se sanea aplicando un código penal que existe, sacando el derecho garantista y todas las reformas que impuso el doctor Zaffaroni, haciendo un verdadero derecho penal basado en el derecho romano, donde el delito sea castigado y la honestidad premiada. Estamos exactamente al revés, se premia el delito y se castiga al honesto. El vivo que no paga los impuestos se hace multimillonario, se hace rico, tiene grandes empresas inmobiliarias, etc. Y la pobre persona que paga los impuestos tiene que trabajar 2 o 3 trabajos para mantenerse, le suben los impuestos y bueno, toda esta gran corrupción, ¿no?, de nuestro Estado ha llevado a esta quiebra, pero hay que tomar las cosas con calma y hay que sanear el sistema. No me parece que cambiando el sistema, esta economía mixta, a una economía absolutamente liberal, se consiga salvar el país. Porque nosotros vemos en los países liberales, como en los Estados Unidos del Norte, de Norteamérica, lo que queremos ver, pero no vemos las grandes poblaciones pobrísimas que quedan excluidas de la sociedad. De todas maneras son idiosincrasias distintas. Nosotros venimos de una sociedad católica, ex católica, o sea, como dice Monseñor Aguirre, estamos en un neopaganismo. Pero bueno, cuando las sociedades no respetan su origen, pierden la fidelidad a sus fundadores, por supuesto que se degradan, y eso es lo que pasó con Argentina. Bueno, basado en toda esta degradación y esta corrupción es que el presidente actual se justifica, como se justificó el presidente Menem, para hacer cambios drásticos de sistema, es decir, no sanear nuestra propia economía, nuestra propia estructura, sino hacer otra estructura con la hipótesis de que esa doctrina liberal y ese sistema absolutamente liberal nos iba a salvar. ¿Qué es la doctrina totalmente liberal? Que el Estado no tenga participación en nada de la vida pública, de la vida económica, en la distribución, en nada. Entonces nos acostumbran a una dialéctica, como en todo el mundo. También así es en Inglaterra, los laboristas y los tories, en Estados Unidos los demócratas y los republicanos, y quieren llevar a todos los países ese bipartidismo, donde nos ofrecen una izquierda estatista, donde el hombre es un ser inexistente, engranaje de un gran sistema que es el Estado, o una libertad total donde el Estado no existe y el más fuerte se hace absolutamente más poderoso. Es de casi te diría filosóficamente darwiniano, donde el fuerte tiene que prevalecer y el débil debe sucumbir, el empresario más pequeño desaparecer, y como dijo Karl Schwab, el director del Foro Económico de Davos, las empresas fuertes, grandes, las multinacionales van a prevalecer y las pequeñas y medianas van a desaparecer. Son débiles, tienen que caer, tienen que desaparecer. Bueno, de eso se trata el liberalismo, justamente de sacar toda regulación del Estado que
les recuerdo cómo era la sociedad cristiana, cómo es, cómo debe ser, cuál es la doctrina social de la Iglesia. Se debe respetar la propiedad privada, la autonomía y libertad de la familia para criar a sus hijos como se les dé la gana. El Estado tiene que garantizar la justicia, hacer caminos y rutas que nos comuniquen. Y tiene que regular que el pez gordo no se coma al más chico, por decirlo con sencillez. Ese es el sistema mixto en el que debió permanecer nuestro país y debió perfeccionar ese sistema, encarcelar o penar a los delincuentes, estimular a los honestos, volver al cuadro de honor en el colegio, no la bandera por sorteo, y bueno, pero le tocó que es, no va, nunca falta, siempre, bueno, pero los sorteos es abanderado. Entonces la bandera ya no es un premio, el cuadro de honor no existe. Es el tango cambalache en plena vigencia. Bueno, entonces ya lo dijo don Milei, que el mejor presidente fue Menem. Entonces es sacar toda capacidad del Estado de regulación. El Estado dice, bueno, va a venir, por ejemplo, en Inglaterra, la importación es gravada con altísimos impuestos. Se subvenciona la exportación. Se subvenciona la producción de campo. Todo lo que se importa trata de ser abaratado en lo posible y lo que se importa, trata de ser gravado, impuesto. Se le ponen muchísimos impuestos para disminuir la importación y favorecer la exportación. Lo mismo en Estados Unidos. Vayan ustedes a vender en Inglaterra, por ejemplo, libremente el libre comercio dentro de su territorio. Ustedes van con una fabriquita de, qué sé yo, motores de lavarropa y se ponen a vender sin pedirle permiso a nadie, ni al Estado, ni a la reina, ni al Parlamento. Sacan su ciudadanía y empiezan a vender motores argentinos o autos, supónganse, argentinos. Creo que eso no existe. El Estado está vigilante, tan vigilante que el Estado, que está representado en la monarquía, en el rey en este momento, si usted quiere insultar al rey, no puede hacerlo pisando el suelo británico. Entonces se tiene que poner un banquito, subirse al banco y entonces sí despotricar contra el rey o contra las instituciones. Hay tal control de las instituciones, tal institucionalidad y tal respeto al Estado como tal, y a las instituciones del Estado. En principio la monarquía. Hay un Estado parlamentario, pero la monarquía tiene prácticamente la mayoría en las decisiones, la mayoría de los espacios en las votaciones, pero bueno, esa línea de otro costal. Así que don Milei dijo que iba a sacar toda regulación del Estado, que iba a ser una economía liberal, terminar con la salud pública, la educación pública, etc. Todo va a pasar a manos privadas. Hizo un decreto que está vigente hasta la actualidad, que lo han rechazado, pero que hasta que los diputados no lo rechacen, los senadores no lo rechacen por escrito, eso está vigente. Entonces me puse a ver qué era la reforma, el decreto de necesidad, y veo que tiene unos cuantos títulos con sus correspondientes capítulos. Tiene unos 16 títulos. Entonces apenas miré, son todos muy específicos, apenas miré los primeros. Entonces, la reforma, primero la desregulación de la economía, donde se hace la reforma de las funciones del Banco de la Nación Argentina y de las tarjetas de crédito. Me remitiré al Banco de la Nación, lo paso muy por arriba, se quita, es decir, la obligatoriedad que había en la ley 21.799, el artículo 2 establece que los depósitos judiciales en los tribunales nacionales en todo el país, por ejemplo, mis honorarios de perito, o los honorarios de un abogado en el juicio, o de un perito ingeniero, esos depósitos de los tribunales o las cuotas alimentarias de los cónyuges separados deberán hacerse en el Banco de la Nación Argentina, al igual que los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado Nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan
total o mayoritariamente el Estado, o que transfieran de posesión a empresas del Estado, todo ese dinero tiene que depositarse en el Banco Nación. Eso fue derogado. O sea, ya se les puede hacer el negocio con el banco que quieran, que les cobrará los intereses que quieran. Y bueno, ya los que trabajamos para la justicia, como los médicos peritos, los ingenieros peritos y los abogados, no sé cómo se concretará el pago de los haberes o de lo que fuera o de los honorarios, en qué forma, cuando ya no, la ley no exige que sea en el Banco Nación. Pero bueno, este es un aspecto que no es tan importante. ¿Qué dice el título 3? El título 3, entonces el título 2 de regulación económica. Es muy importante los cambios que se hicieron a favor de las empresas de tarjetas de crédito. Ya cualquiera puede ser emisor, no solo un banco. Es compleja y en realidad no es, me parece a mí, tan importante como lo que les voy a decir ahora. El título 3 habla de la reforma del Estado. Y el primer capítulo. El segundo, transformación de empresas del Estado en sociedades anónimas. Bueno, ¿qué es en concreto el título 3? El título 3, reforma del Estado, deroga el decreto ley número 15.349 que regula las sociedades económicas mixtas, por ejemplo. Deroga la ley 13.653 del régimen legal de funcionamiento de empresas del Estado. Y escuchen esto, deroga los artículos del 1 al 20, 23 a 28 de la ley 18.875 con plenacional. Solo deja algunos artículos vigentes y la ley 5.340 de delitos penales. Deroga también la ley de 14.499 que establece las bases para la fijación de haberes a jubilados y pensionados. Bueno, me voy a referir a esta primera abolición de la ley 15.349. Entonces, dice así, que el desarrollo adquirido por entidades formadas con intervención y aportes del Estado hace necesario fijar un régimen legal que regule la constitución y el funcionamiento de estos organismos mixtos, cuya importancia económica merece especial consideración. Las sociedades o empresas con participación del Estado o cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada se transformarán en sociedades anónimas. Esa es la reforma. ¿Y qué es sociedad anónima? Que el dueño es el que tiene las acciones y que no le tiene que dar cuentas a nadie. Entonces ustedes compran mal o bien esas acciones y entonces ya no va a funcionar para beneficio del país. Por ejemplo, la ley 19.550, Ley General de Sociedades, sustituye el inciso 3, sean de economía mixta o se encuentren correspondientes a que sean solo del Estado, de participación estatal, ya sea por participación en el Estado Nacional o los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y organismos estatales, las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista, no gozarán, atención, de ninguna prerrogativa de derecho público, ni podrá el Estado Nacional disponer ventajas en la contratación de compras de bienes y servicios, ni priorizar o otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga. Un periodo máximo de transición de 180 días a partir del dictado del decreto para transformar las empresas del Estado en sociedades anónimas. Se deroga la ley 16.653, régimen y funcionamiento de empresas del Estado. Su objetivo es terminar con las empresas del Estado y con la posibilidad de una futura creación de las mismas. El fin de esto es impedir que el Estado desarrolle actividades industriales, comerciales o de cualquier otro tipo. Y finalmente, derogación de la ley 18.865, que es la ley de COMPE.
La Administración Pública Nacional, les sintetizo esto porque es muy largo, en todos sus diversos artículos, en las actividades del Estado, todas las empresas estatales deben priorizar la compra de artículos, bienes y servicios nacionales, que es una forma de mejorar, aumentar la producción nacional y fomentar esa producción, dar un mercado positivo, real, cautivo al empresario argentino para que produzca el productor argentino, pequeño, mediano, que fabrica lápices, gomas, hojas de papel, la papelera argentina, las empresas de luz, las lamparitas, todo que sea argentino, de manera tal que haya un incentivo para el productor argentino para vender sus bienes. Todo eso queda abolido. Ya no se obliga, entonces, a ver cómo dice esto, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas o descentralizadas, las empresas de Estado, las empresas concesionarias de servicios públicos deberán adquirir materiales, mercaderías y productos de origen nacional, contratar empresas constructoras locales o proveedoras de obras y servicios locales. Entonces ustedes, con un gran esfuerzo, hacen una empresa de limpieza para limpiar los ministerios. Gente muy sencilla, no es gente rica. Pero viene, qué sé yo, Shell Petroleum Company, que terceriza, hace una licitación mejor, más barata, porque sus empleados son esclavos, y bueno, y entonces no hay obligación de usar las empresas argentinas. ¿Por qué puede usar una empresa extranjera? Y vienen los lápices chinos, que son mucho más baratos, y entonces no compran más los lápices nacionales. Cuando el Estado sea titular de la mayoría del capital o sociedades de cualquier naturaleza, inclusive las de economía mixta, sus representantes obrarán con sujeción estricta a las normas de la presente reglamentación. Eso no corre más, no habrá reglamentación. Cuando en los proyectos de obras o servicios a contratar existen diferentes alternativas técnicas variables, se elegirán preferentemente aquellas que permitan la utilización de materiales y productos que puedan ser abastecidos por la industria nacional. Eso se termina. Entonces, lo que se llamó Ley de Compre, le vuelvo a decir, la Ley 18.875, en todos sus artículos importantes, fue abolida, que, sintetizándoles el tema, es la obligación de las empresas del Estado de consumir servicios y bienes nacionales, para fomentar la producción nacional. De las justamente pequeñas empresas nacionales, no hay en Argentina en general grandes empresas. Y también fue abolida la ley 20.705, Sociedades del Estado, Normas y Funcionamientos. Se deroga la ley 20.705. Al derogar esta ley se busca acabar con el régimen de sociedades del Estado y habilitar su privatización. Tanto el artículo 36, el 37 como el 40 del presente DNU afectan a las empresas e instituciones que se encuentran bajo el régimen de sociedades de economía mixta, empresas del Estado y sociedades del Estado. Entre esas empresas se encuentran Administración e Infraestructura Ferroviaria, Administración General de Puertos. Los puertos quedan absolutamente privados, con lo cual olvídense de las empresas pesqueras pequeñas nacionales, porque la administración de puertos, por el dinero, va a habilitar a las empresas que le paguen más. Por supuesto, las grandes multinacionales empresas pesqueras que devastan nuestras aguas actualmente, con grandes redes y buquefactorías, están depredando el mar argentino y los grandes ríos. El Surubí ya no respeta ni siquiera lo que la ley protegía como los machos reproductores, que no eran. Bueno, todas esas empresas extranjeras van a poder, con su dinero, ¿cómo les puedo decir?, lograr el beneficio de los puertos que serán administrados por manos privadas, ya no por el Estado. Por supuesto, ya esa industria pesquera nacional, que era muy importante en todo el litoral argentino, está desapareciendo. ¿Cuáles son esas empresas que obligan a privatizar? Entonces, Administración General de Puertos, Administración de Infraestructura Ferroviaria, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos.
Entonces, fíjense, sí, le han dado ahora la administración de los recursos, pero van a privatizar y van a dejar en manos de empresas extranjeras toda la explotación de los recursos hídricos y del agua. Una empresa extranjera que responde a otro presidente y a estrategias de otros países no tendría ningún empacho en dejarnos sin agua si era necesario para que, por ejemplo, el país dueño de la empresa que administre el agua quiere el territorio argentino. Como administra y es dueña de los recursos hídricos, nos deja sin agua. Y bueno, ante la sed, creo que se lleve cualquiera a nuestro territorio, ¿no? Les pongo un ejemplo de las 1000 maneras en donde una empresa extranjera que no tiene ni los intereses nuestros, ni les importa nuestra población, ni tiene nuestra historia común, nuestra religión común, nuestro lenguaje común, su interés está en otro lado, viene a sacar plata y se va, administrará el agua y el saneamiento. Es parte de la esclavitud, ¿no es cierto? Pero bueno, como se dijo, volveremos al siglo XIX. Belgrano Cargas y Logísticas, Casa de la Moneda, construcción de viviendas para la Armada Argentina, ya lo harán empresas extranjeras, o sea que ya los marinos y todos los oficiales de la gloriosa Armada Argentina que han trabajado por un sueldo bajísimo, así como el ejército argentino, ya no gozarán de ese privilegio de la empresa Coviara, que era nacional, que construía las viviendas para el personal de la Armada Argentina. No. Eso se dejará en manos privadas, vaya a saber al alcance de quién estará esa casa y cómo se reducirá entonces el personal de la Armada. Corredores viales, corredor oficial de la República Argentina, desarrollo de capital humano ferroviarios, educar, empresa, no sé qué empresa es, no la conozco, empresa argentina de navegación aérea, empresa argentina de soluciones satelitales, se entrega todo, fábrica argentina de aviones, y son fabricaciones militares, fábricas que dan ganancia al país. Ferrocarriles argentinos, además que tienen importancia estratégica. Ferrocarriles argentinos, con un gobierno que maneje bien, incorrupto, podría llenar de trenes. Fíjense, desde que se instituyó la democracia, mejor dicho ya, con el gobierno del presidente Videla, se levantaron líneas ferroviarias importantísimas. El tren da vida, abarata el costo del traslado de los productores. Todo eso fue atacado y ahora por supuesto se va a privatizar. De manera que si el comprador de esa empresa ferroviaria no tiene ningún interés en que nosotros nos industrialicemos o que vendamos nuestra materia prima a un precio razonable, con solo encarecer el transporte, por supuesto lleva el costo del material exportado a valores muy altos, ¿no es cierto? Bueno, innovaciones tecnológicas agropecuarias, Intercargo, Núcleo Eléctrica Argentina, Operadora Ferroviaria, Playas Ferroviarias Buenos Aires. Yo creo, hay un montón más, cómo se privatizó la electricidad en épocas de Menem. Fíjense que todos los países tratan de administrar energía, gas, de hecho, no solo Rusia, ¿no es cierto? Productores de gas. Entonces se hizo correr el rumor durante 20 años que ocasionaban pérdidas. Es como decir, a ver, queridos amigos, yo pago la luz de mi casa. La luz no me tiene que dar ganancia, esa pérdida, porque yo le doy a mis hijos luz y gas. Bueno, entonces en ese momento se nos decía que daba pérdidas. YPF jamás dio pérdidas, siempre dio ganancias. La empresa petrolera peor manejada del mundo igual es el mejor negocio del mundo, dicho por Rockefeller. ¿No es cierto? Entonces se privatizó, pero no a gente nuestra, empresas extranjeras. Entonces hoy la luz nos cuesta carísima. El gas nos cuesta carísimo, pero nadie dice que nos da pérdidas. Nos da pérdidas como personas. Nos cuesta muchísimo dinero pagar a las empresas privadas de gas y de luz. Pero nadie dice nada. Todo el rumor que se corría antes de la época de Menem, la pérdida que se privatizó, no se habló más. Ahora
Por supuesto nos dan el servicio que quieren. Y si nos tienen que cortar la luz, nos cortarán la luz. De hecho, La Plata está rodeada de inmensa cantidad de zonas sin luz, aumentando el peligro de asaltos, el peligro de violencia. Pero no, ¿a quién le reclamamos? Son empresas que prácticamente no responden al mandato argentino. Porque además con esta reforma, este decreto, se quita la regulación por parte del Estado del funcionamiento de las empresas privadas, con una legislación además garantista, donde se garantiza el derecho del delincuente. No existe prácticamente la penalización de las estafas. Entonces es una manera de decir, bueno, se pasa a capitales extranjeros que no responden a nuestro interés nacional y el Estado no los va a molestar para nada. Bueno, esto entonces, lo principal de este capítulo de reforma del Estado es la privatización de las empresas y la modificación de ley de compra y la desobligación de las empresas donde el Estado tenga que ver de compra de bienes y servicios nacionales, eso no va a existir más, la regulación de empresas del Estado y la privatización casi obligatoria, 180 días, de las empresas del Estado. ¿Y qué condimento podemos agregar? Que no hay ninguna protección de capitales argentinos. Si sigo más adelante con respecto a la industria argentina, siguen todas las reformas de las leyes que sobrevienen, el Código Aeronáutico, no voy a hablar de cada uno, todo queda liberado a manos extranjeras. Pero iba a dar el ejemplo en lo que se refiere a la industria. Una de las industrias que ha quedado y que han luchado tanto los mendocinos, sanjuaninos y los cuyanos es la industria vitivinícola, que han luchado como corporación para mantener ciertas, no beneficios, protección del Estado argentino en cuanto, si hay alguna política crediticia, privilegiar el acceso de la industria vitivinícola local. Eso ya no será, no existirá más. Es decir, si viene una empresa enorme, norteamericana, y tiene más dinero, va a acceder al crédito mucho más fácilmente que una empresa vitivinícola argentina. En la competencia, en las licitaciones, en las exportaciones. Y lo más terrible de todo, en este aspecto, es que se va a subvencionar la importación. Me parece tremendo. No sé, pero un poco es la historia argentina. Cuando hice la especialidad de medicina legal, teníamos una hermosa materia que había que finalizar con una tesis o tesina, que era la criminología, ¿no? Y yo hice esa tesis con el crimen en la historia argentina. Y bueno, tristísimo, es la historia de la Argentina, casi les diría de su origen. Y la primera estafa grande fue la de Rivadavia, el primer presidente argentino. Ustedes no saben que toma el primer préstamo, se los voy a decir en 2 palabras porque es largo el asunto. En el préstamo Baring Brothers, ¿no es cierto? San Martín estaba peleando en el norte, en Lima, y Rivadavia le decía que volviendo a Lima estaba en el Alto Perú, que no tenía plata para mandarle refuerzos, 1824, y lo mismo pobre a Artigas, que estaba en Uruguay defendiéndose como loco, y Rivadavia por supuesto no le daba un solo peso. Entonces pidió un préstamo, tiene muchos más detalles, de 1 millón de libras esterlinas para construir los teatros de Buenos Aires, mientras nuestros hombres se desangraban en las fronteras, ¿no? Y pidió 1 millón de, más o menos la cuenta, es así, 1 millón de libras esterlinas, de las que entraron al país 250.000, pero no en lingotes de oro, sino en letras de cambio. Era tan aberrante la estafa, que lleva muchos más detalles, que Rothschild tuvo miedo de hacerla. Entonces la Baring Brothers dijo, no, yo la hago igual. Y por supuesto no tuvieron ningún problema. El gobierno de las Heras, García, formó junta de inspección en 1825 para manejar los fondos llegados de Inglaterra. La junta los entretuvo productivamente prestándolo a comerciantes locales. Finalmente, en 1826 se funda el Banco Nacional,
aportando el gobierno el remanente de las letras. Y devolvimos, entonces nos prestaron 250.000 letras de cambio, que por supuesto tuvimos que devolver 8 millones de libras esterlinas en lingotes de oro. Terminamos en 1908 por ese préstamo. No se puede creer. Y hipotecó todo el territorio argentino un mecanismo que se llamó enfiteusis. Increíble. Es mucho más complicado, pero les doy, por supuesto, el asesinato de Dorrego. Si es necesario mentir, se miente. No les voy a contar esto porque es muy triste la traición a Dorrego, el asesinato. Y sale del tema que les quiero mostrar, que es la estafa económica. Bueno, todos los dichos de Sarmiento, no economice sangre de gaucho, que es buena para regar la tierra. Introduce el cepo colombiano, ¿no? Y 17.000, él va a asesinar al último caudillo, que era el Chacho Peñalosa, un patriarca de los llanos, que no sé, tenía 73 años y creía que estaba todo bien, había subido Urquiza el gobierno, que se decía federal. Entonces contrata 4 generales, 4 generales mercenarios uruguayos, entre ellos Sandes y Paunero. Y entonces, en ese trayecto desde Buenos Aires a San Juan, para asumir la gobernación de San Juan, van matando todos los gauchos que puede, por no decir dónde está Peñalosa, que en realidad no tenían ni idea, no había correo ni telégrafo. El gaucho argentino estaba totalmente desprotegido y solo en la inmensidad de las llanuras, luchando contra justamente los araucanos que invadían desde Chile, que eran terriblemente sanguinarios. Las ideas de Sarmiento, lo que le dice a Sandes, fueron muy precisas, las órdenes a Sandes. Aplicar a los vencidos el sistema de cuchillo y bala. Ya no se trata de buscar acuerdos fraternos. Cuchillo y bala. El futuro vicepresidente de la Nación, Marcos Paz, que llega a Catamarca para pacificar, declara en el periódico oficial: en este banquete de civilización y principios solo se excluyen el poncho y la barbarie, es decir, los caudillos. Sacar todo lo criollo, el terror. 17.000 esposas de gauchos asesinados en el camino fueron trasladadas como prostitutas de los prostíbulos de Buenos Aires. Hijas, hermanas, esposas, por orden de Sarmiento. Y los gauchos eran sometidos a una tortura que se llamaba el cepo colombiano, con 2 fusiles en cuclillas, se les ataban con lonjas los brazos y los miembros inferiores y se iban secando al sol, de manera que morían con un sufrimiento terrible, descoyuntados al sol y comidos seguramente por las hormigas y las abejas. Eso fue el paso de la civilización hacia San Juan. Entonces parece que llega, no me acuerdo si fue Sandes, el que llega, estaba desayunando Peñalosa en la casa de otro caudillo, que es otro patriarca, que era Oros, con todos sus nietos adelante, y entra este mercenario, pregunta dónde está el bandido de Peñalosa. Peñalosa era muy grande, viejito ya, 73 años, se levanta y dice: yo soy Peñalosa y no soy ningún bandido. Entonces el mercenario lo atraviesa con la lanza, delante de toda la familia, le corta la cabeza, ensarta la cabeza en la lanza y la pone en la puerta del pueblo. Y a su mamá viejita la encadena y se la lleva arrastrando a barrer la plaza. Esa es la civilización de la que venimos ahora. Esta es la historia de nuestro país. El crimen en la historia de Argentina. Y la última, les cuento la estafa de la Chade, que hace Marcelo T. de Alvear, dándole a la compañía eléctrica, le pide una concesión de 50 años más. Estamos hablando del año 1937. Marcelo T. de Alvear venía, iba a Europa, y entonces le dicen que le van a financiar la campaña electoral, que seguramente iba a ser presidente, y entonces creo que le dan 7 millones de patacones. Tenía que cerrar la empresa hispanoamericana, las empresas alemanas y argentinas de electricidad, clausurarlas, bastante parecido al operativo actual.
y darle la concesión exclusiva a la CADE, la empresa Argentina de Electricidad, que era inglesa, ¿no es cierto? Y con tarifa libre, sin impuestos, y la promesa, por supuesto, que iban a financiar la campaña de Marcelo T. de Alvear. Y bueno, uno de los concejales trata de oponerse, no me acuerdo cuál es el capítulo es el capítulo 7. Bueno, entonces le daban con ese dinero, la CADE le prometió financiar la campaña y también financiar la campaña de Ortiz. Solo tenía que cerrar las otras. Empiezan las negociaciones en junio del 36 y llega Heinemann, que era el gerente de la empresa Sofina, la verdadera empresa interesada, para obtener la aprobación de la Ley de Coordinación de Transportes de beneficio anglo-argentina, cerrar el colectivo criollo, hacer la Ley de Transporte anglo-argentina, y finalmente llega ese cheque de 7 millones de patacones con el que se construyó la Casa Radical y 1.200.000 que le da en persona, se pone en sus manos 1.279.000 pesos al concejal Raúl Savarese, presidente del Consejo, que deberán repartirse entre los 13 concejales radicales para que olviden los escrúpulos. Textualmente, Savarese se resiste hasta que Alvear le ordena votar la ordenanza, apelando a la disciplina partidaria. El concejal acepta, pero deja hacerlo su honestidad. Doctor, voy a votar como usted me lo ordena, pero en este caso no voy a cobrar. Usted es un hombre ilustre y su abuelo un héroe nacional con estatua. Yo soy el Tano Savarese, que no tengo más que el partido en quien creer. Alvear citará luego a los concejales rebeldes y les ordenará votar sin hacer caso de convención. Se vota y llega el telegrama de Heinemann, que estaba en Suiza. Heinemann, digo bien, el gerente de Sofina, muy emocionado por vuestro telegrama, os envío a todos de todo corazón felicitaciones por el resultado obtenido y mis mejores deseos para el año 1937. Entonces, el cheque a repartirse entre los 13 concejales de 1.279.000 patacones y 7 millones de patacones con los que se construyó la Casa Radical y se financió la campaña electoral de 2 personas, por supuesto, Alvear, pero también la campaña, el presidente de Sofina le dice que pagará también la campaña de Roberto Ortiz, candidato oficialista. Esta es la historia en la que se quebraron las otras, se cerraron, se prohibieron las otras compañías eléctricas de gente honesta, gente del pueblo que hubiera aportado un gran desarrollo al país. Entonces no es cuestión del último tiempo, pero nosotros tenemos esa costumbre, nosotros veneramos como héroes a personas que fueron altamente corruptas. Puedo demostrarlo, hice mi pequeña tesis, esto que estoy diciendo, y me hace acordar a esto. En ese momento discutían los concejales, apoyan ciegamente los radicales porque había que asegurar la gobernabilidad. Esa era la frase que se usaba. No importaba el contenido del tratado y la barbaridad que se estaba haciendo. Lo mismo que ahora, cuando escuché una conversación que se difundió por las redes, uno de los senadores radicales, no debo meterme en líos, dijo, no, yo me equivoqué, no tendría que haber rechazado el DNU. Y otro le dice, claro, nos enseñó Alfonsín, nosotros tenemos que asegurar la gobernabilidad, apoyar al presidente que recién empieza, tendremos que haber aprobado todos No importa el contenido, no importa que quiebren los argentinos, no importa que se subvencione la producción extranjera y que quiebre tu hermano de raza, de tierra. Lo importante es la gobernabilidad de un gobierno que empresa. Por favor, les pido a todos los profesionales, gente capacitada que me esté escuchando, que lea, los abogados, por favor, el DNU. Que lea el DNU y que no pase como la estafa de la Chade, la estafa por supuesto,
de las tierras del Palomar. Este hombre Pertiné las compró los Pereira y Horas a 40 centavos la hectárea y se la vendió el Estado Nacional al ejército en 2,40 pesos. Tierras anegadas. Así se hizo nuestra historia. O el enfiteusis de Rivadavia. Mientras se desangraban nuestros hombres en las fronteras, se pide un préstamo de 1 millón de libras, llegan 250.000 en letras de cambio y devolvemos 8 millones de libras esterlinas en lingotes de oro, con sangre, sudor y lágrimas de los argentinos. Es la historia de la corrupción política argentina. Por favor, lean el DNU, lean si realmente nos conviene, traten de preservar lo argentino. Cuando usted quiere que una empresa funcione como vi funcionar maravillosamente YPF, yo hice los cursos de higiene y seguridad industrial en YPF cuando hacía la especialidad de medicina del trabajo. Era maravilloso. Y los trabajadores de YPF estaban orgullosos, eran accionistas de esa empresa, estaba todo impecable. Esa empresa se regaló. Cuando se privatizó Aerolíneas Argentinas con 632 aviones, nos devolvieron la empresa con 6 aviones totalmente destrozados, desactualizados y con la pérdida de las rutas aéreas. Por eso, fíjense, por favor, abogados, lean el decreto del DNU, lean que nos conviene. Por favor, los diputados, senadores que escuchen, recuerden que inocentemente los argentinos los votan para que defiendan al pueblo argentino, para que faciliten su vida, para que su trabajo valga, para que haya compradores de su trabajo, para que puedan exportar el fruto de su trabajo. Y los guarden de los, si maliciosamente un extranjero los quiere invadir, torturar, esclavizar, ustedes los tienen que defender. En otro capítulo les voy a hablar de la reforma laboral, las conquistas laborales, todas esas del Código Laboral. El primer Código Laboral fue del año 1915 en el mundo, la jornada de 8 horas, eso va a ser, no va a ser, es abolido. Por eso creo que sí, en ese sentido volvemos al siglo XIX, retornaremos a la esclavitud. Bueno, espero que piensen, podremos hablar en el próximo programa y espero que tengamos noticias mejores para nuestro próximo encuentro. Un abrazo.